Bienvenidos, bienvenidas a Charlas Magistrales. En esta ocasión, Indira Sandoval, integrante de las Constituyentes Feministas, nos hablará de una iniciativa muy importante. 3 de 3 contra la violencia. Requisitos que las personas, los varones, tendrán que cumplir si quieren acceder a un cargo público, pero también a un cargo de representación popular. No ser deudor alimenticio, no ser agresor sexual y no ser violentador de mujeres. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan de ellos como una medida ética? Bienvenidos, bienvenidas a esta charla magistral que patrocina la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. En esta ocasión estaremos conversando con Indira Sandoval, una destacada activista por los derechos humanos de las mujeres, y estaremos hablando de un tema que por primera vez se presenta como un requisito para ser electo a un cargo de elección popular en las elecciones federales pasadas, la llamada 3 de 3 contra la violencia. Indira forma parte de una organización, las Constituyentes Feministas, que es la promotora de esta iniciativa, no solo para el ámbito electoral, sino también para poder ser designado en un cargo de representación gubernamental de la administración pública y, por supuesto, en el ámbito electoral. Vamos a platicar con ella qué consiste la 3 de 3, qué involucra, qué promueve, pero sobre todo qué resultados ha estado teniendo en el país. Ojo, abogadas y abogados, porque este tema ha sido muy discutido, hablando supuestamente del principio de presunción de inocencia frente a la solicitud de un requisito. Indira Sandoval es fundadora e integrante de distintas organizaciones políticas como las Constituyentes MX Feministas, Nosotras Tenemos Otros Datos y la Fuerza Política Feminista, Todas México. Consultora independiente experta en temas de derechos humanos, género, democracia y progresismo. Es asesoría parlamentaria en materia de derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia. Es la principal impulsora de la iniciativa denominada 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres. Es integrante del grupo de expertas de la Oficina de Naciones Unidas en México contra la droga y el delito, y fue galardonada con la condecoración Mujeres Líderes de las Américas 2021. Indira, un placer tenerte con nosotros, pero sobre todo un placer que puedas explicar a un público mayoritariamente compuesto por abogadas y abogados, ¿qué significa la 3 de 3? ¿Cuál es la propuesta original? ¿Qué impacto tuvo su presentación en el proceso electoral pasado? ¿Y qué vemos hacia futuro con la 3 de 3? Sí, muchas gracias, doctora Olamendi. Muchas gracias a la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas por este espacio y por la invitación a poder platicar efectivamente de la 3 de 3 contra la violencia. Que desde donde la vemos, las constituyentes, las organizaciones que se han sumado a promoverla, las diputadas, consejeras, y donde creo que debemos verlo también la ciudadanía y en general todas las autoridades, es como un parteaguas en la vida democrática del país, donde ya no basta solamente los requisitos de elegibilidad, porque la ciudadanía, la edad, la vecindad, todo mundo podríamos cubrirla, sino debíamos hablar de idoneidad, si somos o no idóneos, idóneas para ocupar cierto cargo, y también de probidad, que tiene que ver con esta ética en la política, con el modo honesto de vivir, pero me quedo más en la ética que requiere para poder tener una responsabilidad pública e institucional. En este sentido,
la 3 de 3 que se plantea en los 3 niveles de gobierno, en los tres órdenes, pero también en los 3 poderes, además de en los organismos autónomos. ¿Y qué propone? Que sea un requisito de elegibilidad, idoneidad y probidad para los cargos de elección, para los cargos de designación y los de concurso, no ser deudor de pensión alimenticia en primera instancia, y ahorita comentamos por qué. 2, no ser agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y no ser agresores de mujeres en el ámbito público ni privado. Si me permiten, en este mismo comentario, diría, ¿por qué estas 3 y no otros aspectos que también son violatorios de derechos humanos y demás? En primer lugar, el tema de la pensión alimenticia nos parece que coloca también en el centro los derechos de las infancias, de las niñas y de los niños, que no porque no voten, no porque no estén plenamente reconocidos como ciudadanos, en tanto se reconoce la ciudadanía con un asunto directamente ligado al tema de la posibilidad de votar, no quiere decir que no sean sujetos políticos y de derechos, y que sus derechos cuenten como parte de las normas en la democracia. El tema de la pensión alimenticia va más allá de transferencias financieras, tiene que ver con que la crianza, los cuidados y los trabajos domésticos y toda la logística que se requiere para el desarrollo de nuestra vida se ha recargado históricamente en las mujeres, y eso es inequitativo y se requiere de que una democracia coloque estos estándares de manera distinta, porque hablar de cuidados, de crianza y de trabajos domésticos tiene que ver con redistribución de la riqueza, con uso equitativo del tiempo, con que esto ha condenado a las mujeres a su desarrollo integral y con ello fortalecido el contrato sexual en el que se basa históricamente el poder o el sistema de poder como actualmente lo conocemos. En segundo lugar, la violencia sexual como una violencia específica por la que se nos vulnera a las mujeres, con la que se nos somete, se nos controla, se nos domina, y es un asunto, además de un delito, muy grave, incluyendo el acoso y el hostigamiento. Y cuando viene esto de elementos del Estado, por eso es muy importante su relación con el poder, pues de acuerdo a los tratados internacionales debe ser clasificada, considerada, investigada y en su caso sancionada como tortura sexual. Y en tercer lugar, y no menos importante, el tema de la violencia familiar es uno de los delitos de mayor impacto en nuestro país, el más denunciado, el menos atendido, el más maquillado, porque cuando se mete uno a revisar esas carpetas de investigación por violencia familiar, en realidad estaríamos hablando de casos de feminicidio en grado de tentativa. Entonces, son delitos, no estamos hablando de cosas menores, son violaciones a los derechos humanos, y entonces lo que plantea la 3 de 3 es que nadie que haya vulnerado derechos humanos de las mujeres y de los niños pueda acceder a estos espacios de toma de decisiones o estos espacios de elección, considerando, y ahí está el origen, donde planteamos las constituyentes, que sea quien cuente con antecedente de denuncia, de investigación, de procesamiento y o sentencia. Y no solo la sentencia, ya que también debemos considerar que nuestras leyes deben responder a la actualidad, lo cual la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional, y el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres está en un estatus de impunidad. Eso plantea la 3 de 3 y eso queremos transmitirles y también comentar los desafíos que esta presenta. Gracias, Indira. Yo creo que para ilustrarnos un poco de qué estamos hablando, de magnitudes de lo que se comete, las y los abogados sabemos que para lograr una pensión alimenticia es necesario un juicio o un acuerdo, pero regularmente las mujeres demandan esta pensión, y solo un dato muy relevante, solo 2 de cada 10 niños reciben esa pensión. Es un dato muy fuerte para un país como el nuestro, con tantas carencias. El otro dato es la violencia sexual. Creo que somos uno de los países con más alto índice de violencia sexual en el mundo. 4 de cada 10 mujeres en México sufren violencia sexual, y muchas de ellas puede ser desde temprana edad. Es decir, el abuso sexual, somos quizá el país con más alto índice de abuso sexual en el mundo,
de violencia sexual desde la niñez. Y por último, violencia familiar, un tipo penal que sin embargo pues está alcanzando cifras en verdad impresionantes. 2021, 250,000 carpetas de investigación se iniciaron por violencia familiar. Es decir, estamos hablando de un universo delictivo muy fuerte. Por supuesto que la pregunta es, ¿puede alguien que está en alguno de los tres supuestos representarnos como sociedad en un cargo público o tener un cargo en la administración pública? Yo creo que es un asunto que efectivamente Indira lo plantea, es un asunto ético, pero también no estaremos convalidando la presencia de una persona que comete delitos. Estamos hablando de delitos, no como antes hablábamos los abogados y abogadas de la buena fama, ¿no? La fama pública, que fuera una persona correcta, reconocida. Ahorita estamos hablando de personas que están cometiendo delitos, porque ustedes saben que el no otorgamiento de la pensión pues, se convierte también en un delito penal. Indira, ¿qué esperamos? ¿Cuál fue el resultado de la 3 de 3 en el proceso electoral pasado? El INE lo asumió, el tribunal lo discutió, tuvimos una diversidad de presentaciones de candidatos impresentables, de todos los partidos, hay que decir, todos los partidos presentaron candidatos con diferentes antecedentes, pero sobre todo, ¿qué podemos esperar para los cargos? Yo me pongo a pensar estos jueces que han sido acusados de violación a sus hijas, lo cual me parece impresionante, de violencia familiar que ha implicado lesiones graves contra sus parejas. Tenemos que soportar que un juez como ese esté y siga ejerciendo, o abusadores sexuales que, bueno, pues lo tenemos a nivel federal en los juzgados y a nivel local en muchos lugares. El hostigamiento sexual es una práctica lamentablemente demasiado común dentro de algunos de los poderes. Entonces, ¿qué esperamos, Indira? ¿Hacia dónde vamos y qué esperamos del apoyo de esta abogacía en esta importante labor? Claro que sí, doctora. Y la pregunta que nos haces es un rotundo y contundente no. ¿Podríamos confiar en alguien así? ¿Tendría que estar en ese espacio? ¿Estaríamos convalidándolo? ¿Y tendría que darle la ciudadanía su confianza y el Estado su respaldo? Pues por supuesto que no. Pero también es muy importante un apunte, porque así se ha visto a la 3 de 3 de lejitos, con ojos jurídicos y con ojos no tan jurídicos y muy políticos, como si fuera un ataque y un linchamiento o una cacería de brujas. Este tema debe quedar muy claro, que la 3 de 3 no pretende llevar al escrutinio público la vida privada de nadie, pero cuando ésta se trate de violaciones a derechos humanos, como bien se ha comentado, de delitos, esto es de observancia general y de interés público. Y esto, en el 2021, por lo menos nos permitió avanzar a que fuera un lineamiento electoral, es decir, una regla que tenían que cumplir para términos del proceso electoral todos los partidos políticos. Y fue la verdad es que fue, como bien lo comenta la doctora Olamendi, fue muy significativo ver cómo se llenaron la boca el día de la aprobación de este instrumento. Todos los partidos políticos estuvieron a favor, todos los consejeros y consejeras, se aprobó por unanimidad, nadie la impugnó. Fue una regla que salió así lícita y publicada el 11 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación para términos de ser aplicada en el proceso electoral 2021. Sin embargo, nos encontramos con barreras que, pese a las atribuciones que de 2014 tenía el INE, muchísimos institutos electorales locales como que decían, bueno, si aquí no me recuerdan que lo tengo que cumplir, por mí mejor. Pero logramos algo extraordinario, una red
nacional de mujeres ciudadanas, de organizaciones, de colectivas, de mujeres todas, porque yo diría que mujer no es política, en ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales. Todos los institutos electorales locales tuvieron una solicitud firmada autógrafamente por organizaciones locales y acompañada por las constituyentes a nivel nacional para que estos también aplicaran para lo municipal y lo estatal, y lo logramos. Pero se quedó ahí, en un lineamiento, en una regla, en lo que debió ser un filtro y no una coladera, porque efectivamente todos los partidos políticos, ninguno se libró de poder tener entre sus filas, entre sus boletas, entre sus candidaturas a impresentables que tendrían que ser totalmente inelegibles. Y desde el observatorio Todas MX tenemos pues ahí el ranking de cómo quedó este asunto. Desafortunadamente el partido en el poder, cosa que nos llama mucho la atención, encabezó este tema, seguido de la coalición PAN, PRD, PRI, posteriormente Movimiento Ciudadano, y de ahí le venían todos, Fuerza por México, Partido Encuentro Social. Nadie se libró, fuerzas progresistas, luego partidos en lo individual. Tenemos el ranking de quién fue detectado y a su vez bajado de la candidatura, y aquí es un paréntesis muy importante. La 3 de 3 no solamente buscaba que no fuera candidato, sino que si no ocupara la candidatura y que fuera denunciado, investigado, sancionado, juzgado, demás. Entonces tenemos el ranking de quién fue detectado y solo bajado, quién fue detectado y sí fue procesado, por lo menos denunciado o demás, quién no fue detectado y no lo bajaron, pero no ganó las elecciones, y quién fue detectado, no lo bajaron, lo sostuvieron y ganó un cargo, por mínimo que sea, desde la regiduría, la alcaldía, sindicatura, diputación local o federal, y se sostiene. Y aquí es muy importante el papel que juegan los partidos políticos, y doctora, nos tenemos que avicinar también hacia una reforma que sancione a quienes también los promuevan, que le den este eco, este boleto, esta posibilidad, le abran la puerta para poder participar. ¿Qué esperamos de la 3 de 3 contra la violencia? 1, que no caduque o que no caducó el 6 de junio de las elecciones, sino que se vuelva en una ley, tanto local como federal, que plantee otros estándares en la vida pública, política y de responsabilidad institucional, que sea un marco efectivo al que puedan acceder las mujeres, las niñas y los niños, y vale la pena hacer la diferenciación entre la violencia política y la 3 de 3, ya que una es un marco jurídico que protege a las mujeres de la violencia política en el ejercicio de sus derechos. Pero la 3 de 3 viene a proteger a mujeres que no necesariamente estén en la política, pero que son las víctimas de estas personas que sí están en un cargo público, político e institucional, y a niñas y a niños que, como bien lo decías, pues México ocupa el vergonzoso primer lugar en abuso sexual infantil, en violencia sexual infantil. En los datos que ya dabas, de violencia sexual, que ya llegamos a 8 agresiones por hora en sus diferentes manifestaciones: hostigamiento, acoso, violación equiparada. Y en el tema de violencia familiar, que estamos hablando de más de 700 carpetas de investigación por día. Entonces, ¿qué queremos? Requerimos un marco jurídico que modifique esos temas, como la violencia que se ejerce contra niñas y niños y contra las mujeres en la pensión alimenticia, para que sea un asunto más abreviado y no un asunto de juicios y de tribunales, pero que también tenga consecuencias el estar en un padrón de deudores. El público que nos escucha, que mayoritariamente son abogados y abogadas, sabrán que cuando se otorga la sanción o el peor castigo es estar en un padrón de deudores y fijar la cuota, sí, pero no tiene otra consecuencia. Pueden pasar ahí 3, 5 o 10 años sin que pase nada, cuando en otros países existe legislación de que quien esté en estos padrones no tenga derecho a un crédito, no sea sujeto confiable para ciertos temas, no tenga licencia, no tenga pasaporte, porque el Estado le obliga a ejercer de manera responsable, por lo menos de esta manera, la paternidad, porque insisto que tiene que ver con otras cosas, en un mismo país donde a las mujeres se les condena si no quieren ejercer la maternidad. Entonces, vamos hacia la configuración, tomando en cuenta jurisprudencias importantes. Las abogadas y abogados deben saber que existe el antecedente de denuncia para la configuración de otros delitos, como el delito de feminicidio, por ejemplo, es una causal al respecto, que no es violatoria de derechos humanos el tema de la 3 de 3. Cuando dicen el debido proceso, no están procesados estas personas. Cuando dicen presunción de inocencia, no están investigadas estas personas. Entonces,
hablemos de derechos humanos colocando, por un lado, como comenta la abogada Olamendi, hay que transitar, ya no es de la buena fama, ya no hay prestigio que alcance cuando se trata de violaciones de derechos humanos, pero por otro lado hay que colocar también en el centro la palabra de la víctima. ¿Dónde quedan los derechos humanos de las víctimas? Y para una mujer que denuncie de manera, lo voy a decir cotidiana, pero porque no hay violencia menor, ni nadie es más importante que otra, pero si ya para alguien es difícil denunciar, lo hace ya cuando está en riesgo. Ahora imagínense cuando su agresor o su perpetrador es el alcalde, es el diputado, es el gobernador, es el magistrado, es el juez, que cuenta con una gran red de apoyo, como lo es el pacto patriarcal que se gesta en las instituciones y que se nos traduce en impunidad. Entonces vamos por un marco jurídico, doctora, por una ley a nivel federal que regule y que modifique tanto la Constitución como las leyes secundarias de las responsabilidades de las y los funcionarios, de las y los responsables de todas las instituciones, de las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, en todos los niveles de gobierno, y que sea de manera accesible, asequible para las mujeres, pero también transparente, que se diga, y también que sea renovable. No porque yo ya la libré y durante el ejercicio del poder lo hago, no, va a ser evaluable, fiscalizable, medible, así como nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración de la 3 de 3 de transparencia, así también 3 de 3 contra la violencia cada año de manera evaluable, y tiene que ser pública, transparente, que toda la ciudadanía lo sepa, porque me parece que hay 3 contribuciones importantes de esta iniciativa que comento si quieres para el cierre. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Indira, la verdad ha sido un verdadero placer, es todo un desafío la 3 de 3 por ponerle ética a la política, yo diría es el gran desafío de nuestros tiempos, y segundo, es una medida también de prevención para que estas conductas no se sigan manifestando y no se sigan sobre todo tolerando. Aquí lo que tenemos es una sociedad que tolera, no le parece grave un acosador sexual, no le parece grave un deudor alimentario, no le parece grave una persona que ejerce violencia en la familia. Entonces, es un desafío también para las y los abogados hacer que el derecho se cumpla y se cumpla bien. Y en verdad, muchísimas gracias, Indira, ha sido un verdadero placer tenerte y pues adelante. Vamos con la 3 de 3 hacia ese nuevo desafío. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, gracias a la barra de abogados y abogadas a quienes les solicitamos se sumen a una gran campaña, una gran cruzada para desterrar a todos los agresores del poder. Muchas gracias, doctora Olamendi, por la invitación. Como ustedes habrán escuchado a Indira Sandoval, la propuesta que hacen las organizaciones de mujeres y el INE es que la 3 de 3 se vuelva un requisito necesario para aquellos hombres que aspiren a un cargo público. La 3 de 3 rompe con esta tradición que se ha mantenido de sostener a personas que puedan haber sido agresores de mujeres, agresores sexuales o deudores de una pensión alimenticia, como un candidato que les parece a los partidos pueda ser ganador. Tuvimos recientemente en nuestro país los casos, sobre todo de un candidato a gobernador ampliamente reconocido y denunciado por violencia sexual. Es posible que nuestra sociedad siga pensando que estas personas deben de ocupar un cargo público o un cargo de representación. Podemos efectivamente prevenir que estas personas lleguen a los cargos, podemos generar una visión ética diferente. Indira nos ha presentado un panorama del avance que tiene esta iniciativa, pero sobre todo de lo que espera. Y yo diría, forma parte también de un Estado de Derecho en que ninguna persona que ha cometido un delito nos represente ni en el gobierno ni en ningún cargo público. Muchas gracias a todas y a todos y síganos por favor en las redes del canal de la Barra de Abogados.